El día que mi hermana me pidió perdón, no lo hizo llorando, lo hizo temblando, con la mirada perdida, y una frase que todavía me persigue: si tú no me perdonas, yo no voy a sobrevivir a esto. A veces pienso que esa fue la primera vez que entendí que el perdón no siempre es un acto noble. A veces es una sentencia. Nunca imaginé que el amor de mi vida terminaría siendo la grieta que partiría a mi familia en dos. Tampoco imaginé que esa grieta llevaría mi nombre. Yo me llamo Valeria, y durante años creí que lo peor que puede hacerte alguien es traicionarte. Me equivoqué. Lo peor es que quien te traicione sea la persona que te sostuvo la mano cuando aprendiste a caminar. Daniel llegó a mi vida como llegan las cosas que parecen escritas, sin esfuerzo, sin ruido, con una sensación de familiaridad extraña. Lo conocí en una reunión pequeña, una noche cualquiera, que terminó siendo el inicio de todo. Tenía esa manera de mirar que no invade, pero tampoco se retira. Me escuchaba como si mis palabras fueran importantes. Nadie me había escuchado así antes. Mi hermana menor, Camila, estaba esa noche conmigo. Siempre ha sido más espontánea, más luminosa, más intensa. Donde yo soy cautela, ella es impulso. Donde yo pienso, ella actúa. Crecimos juntas, pero nunca fuimos iguales. Yo aprendí a cargar responsabilidades desde pequeña. Ella aprendió a huir de ellas. Cuando Daniel empezó a visitarme, Camila estaba casi siempre en casa. Compartíamos cenas, risas, películas en la sala. Recuerdo una noche en particular. Yo estaba en la cocina sirviendo vino, y desde allí los vi a los dos riendo en el sofá. No sentí celos, sentí orgullo. Pensé que era hermoso que el hombre que amaba pudiera integrarse con mi familia así, sin tensiones. Hay recuerdos que después se transforman en advertencias. Esa risa compartida, esa cercanía inocente, esas miradas que no supe leer. Daniel me propuso matrimonio un año después. Fue sencillo, íntimo. No hubo grandes gestos, solo una promesa susurrada en la sala de mi apartamento. Dijo que quería construir una vida conmigo, que yo era su calma, su hogar. Yo le creí, no porque fuera ingenua, sino porque no había señales visibles de mentira. Camila lloró cuando le conté. Me abrazó fuerte, demasiado fuerte. Pensé que era emoción. Ahora sé que algunas lágrimas no nacen de la felicidad. La traición no ocurrió de un día para otro. No fue un impulso aislado. Fue una construcción silenciosa. Un puente que se levantó frente a mí sin que lo notara. Mensajes que empezaron siendo bromas. Conversaciones que se extendían cuando yo no estaba. Confidencias que debieron pertenecerme, pero que se deslizaron hacia ella. Yo estaba ocupada organizando la boda, eligiendo flores, imaginando vestidos, soñando con hijos que todavía no existían. Mientras tanto, en algún lugar que yo no veía, algo se estaba desmoronando. El día que lo descubrí no hubo gritos, ni escenas dramáticas. Hubo silencio, un silencio tan pesado que parecía tener peso físico. Daniel había dejado su teléfono sobre la mesa mientras se duchaba. No soy de revisar celulares, nunca lo fui, pero esa tarde sonó una notificación insistente. Camila, su nombre iluminó la pantalla, y debajo, una frase que no dejaba espacio para la duda. Anoche fue un error, pero no puedo dejar de pensar en ti. No recuerdo haber sentido rabia ese momento. Recuerdo una sensación de frío que empezó en el estómago y se extendió hasta las manos. Abrí la conversación. No buscaba detalles. Buscaba una explicación que no encontré. Solo encontré confesiones, encuentros, culpa compartida, y una frase de él que me rompió más que cualquier otra cosa. Con ella siento algo que nunca había sentido. Yo era la prometida. Yo era la que iba a casarse. Pero en ese instante, entendí que había dejado de ser la elegida. No enfrenté a Daniel de inmediato. Me senté en la cama y esperé. Cuando salió del baño, me miró y supo que algo había cambiado. Hay miradas que lo dicen todo. No negó nada. Esa fue la segunda herida. Si al menos hubiera intentado mentir. Pero no. Se sentó frente a mí y habló como si estuviera explicando un accidente inevitable. Dijo que no lo planeó, que simplemente ocurrió, que conmigo había estabilidad, pero con ella había fuego. El fuego siempre suena más atractivo que la estabilidad. Hasta que quema todo. Le pregunté si me amaba. Tardó demasiado en responder. Ese silencio fue la confirmación más dolorosa. No se puede construir una vida sobre una duda. Camila no tuvo el valor de decírmelo. Yo fui a buscarla. Cuando abrió la puerta y me vio, su rostro se descompuso. No intentó justificarse al principio. Solo lloró. Repetía que no quería hacerme daño, que nunca fue su intención, que se dejó llevar. Hay frases
que parecen pedir compasión, pero en realidad son evasiones. No fue mi intención, no borra lo que sí hiciste. Me confesó que llevaba meses sintiendo algo por él, que al principio lo ignoró, que se odiaba por pensarlo, pero que una noche, después de una discusión entre Daniel y yo, él fue a hablar con ella, y la línea se cruzó. Lo más devastador no fue imaginar sus cuerpos juntos, fue imaginar sus conversaciones, las cosas que él ya no me decía a mí, las risas que compartían a mis espaldas, la complicidad. La boda se canceló. Por supuesto, no di explicaciones detalladas. Dije que no funcionó. La gente especuló. Algunos sospecharon. Otros inventaron historias menos crueles que la verdad. Daniel intentó buscarme varias veces. Decía que estaba confundido, que no sabía qué quería. Yo aprendí algo en medio de todo eso. Cuando alguien, vos sabes si quiere estar contigo, ya te está perdiendo. Camila desapareció de mi vida por meses. No porque yo se lo pidiera, sino porque la culpa la consumía. Nuestra madre intentó mediar. Decía que la sangre es más fuerte que cualquier hombre. Pero nadie hablaba de que la sangre también puede ser la que más duele cuando se derrama. Pensé que el tiempo me daría paz. Pero lo que me dio fue una versión más fría de mí misma. Empecé a desconfiar de todo. Si mi propia hermana pudo hacerlo, ¿qué podía esperar del resto del mundo? Un año después, supe que Daniel y Camila estaban juntos oficialmente. No fue una sorpresa. Fue una confirmación. Se mudaron a otra ciudad. Intentaron empezar de cero. Como si cambiar de escenario borrara el pasado. Yo seguí con mi vida. O al menos lo intenté. Salí con otras personas. Sonreí en fotos. Fingí que la herida era solo una cicatriz. Pero hay cicatrices que todavía sangran cuando las tocas. Y entonces, 3 años después, sonó el teléfono. Era mi madre. Su voz estaba rota. Camila estaba en el hospital. Un accidente de tránsito, grave. Daniel había salido ileso. Ella no. Recuerdo el trayecto hasta el hospital como un túnel sin aire. No sabía qué sentía. Preocupación, rencor, miedo, todo mezclado. Cuando la vi, conectada a máquinas, frágil como nunca antes, algo en mí se quebró. No vi a la mujer que me traicionó. Vi a la niña con la que compartí habitación, secretos, miedos nocturnos. Daniel estaba allí. Sus ojos tenían una culpa, que ya no era romántica, era real. Me dijo que ella llevaba meses luchando contra ansiedad severa, que nunca superó del todo lo que pasó entre nosotras, que vivía con la sensación de haber destruido algo irreparable. No sentí satisfacción al escuchar eso, sentí cansancio. Esa noche, cuando todos salieron de la habitación, me quedé sola con ella. Abrió los ojos lentamente, tardó en enfocarme. Cuando lo hizo, empezó a llorar sin sonido. Fue entonces cuando me dijo esa frase, que si yo no la perdonaba, no iba a sobrevivir a esto. No hablaba solo del accidente, hablaba de la culpa, del peso, de la fractura interna que llevaba años creciendo. Me confesó que su relación con Daniel nunca fue como imaginó, que el fuego del que él hablaba se convirtió en ceniza demasiado rápido, que siempre sintió que estaba viviendo una vida robada, que cada momento feliz tenía una sombra. Yo la escuchaba y sentía dos fuerzas opuestas dentro de mí. Una quería abrazarla, otra quería recordarle cada lágrima que me costó su traición. El perdón no es olvido, eso lo entendí ahí, es decidir qué haces con el dolor. Me pregunté si perdonarla significaba traicionarme a mí misma, si decirte perdono era minimizar lo que hizo. Pero también me pregunté qué me estaba haciendo a mí sostener el rencor tanto tiempo. Le tomé la mano, estaba fría. Le dije que no podía borrar el pasado, que nunca volveríamos a ser las mismas, pero que no quería que muriera creyendo que yo la odiaba. No sé si eso fue perdón. Fue lo más cercano que pude dar. Ella cerró los ojos y respiró como si hubiera estado conteniendo el aire durante años. Sobrevivió al accidente. La recuperación fue lenta. Nuestra relación también. No volvimos a compartir confidencias como antes, pero aprendimos a estar en el mismo espacio sin que el silencio fuera un arma. Daniel ya no está en su vida, tampoco en la mía. A veces pienso que fue el detonante, pero no la causa. La causa fue algo más profundo. Inseguridades, comparaciones, heridas viejas que nunca hablamos. Entendí que Camila siempre vivió sintiéndose a mi sombra. Que, sin querer, yo representaba para ella todo lo que creía no ser. Cuando Daniel la miró con deseo, sintió que por primera vez era la elegida. Y eligió mal. Yo también elegí mal al ignorar señales, al idealizar, al creer que el amor, por sí solo, es suficiente. Hoy, cuando me preguntan si la perdoné, no sé qué responder. El perdón no es un momento, es un proceso
que se repite cada vez que el recuerdo vuelve. Hay días en que la abrazo, sin sentir peso. Y hay días en que una imagen me atraviesa, y vuelvo a sentir el frío en el estómago. Pero aprendí algo más incómodo todavía. El rencor también te ata a quien te hirió. Y yo ya no quería estar atada. Nuestra historia no tiene un final limpio. No hay reconciliación perfecta ni justicia poética. Hay cicatrices. Hay límites nuevos. Hay una versión distinta de nosotras. A veces, cuando la veo reír, me pregunto si de verdad entiende la magnitud de lo que hizo. Y luego me pregunto si yo entiendo la magnitud de lo que he hecho con mi dolor. Porque al final, la pregunta no era si ella merecía mi perdón. La pregunta era si yo merecía vivir sin esa carga. La noche que salí del hospital, miré mi reflejo en el vidrio de la puerta. No vi a la novia traicionada. No vi a la víctima. Vi a una mujer marcada. Sí, pero también más consciente. La traición me rompió. El perdón no me reparó, pero me devolvió algo que creí perdido. La capacidad de decidir quién quiero ser después del daño. Y entendí que a veces la vida de alguien puede depender de tu perdón, pero la tuya depende de aprender a soltar. Y, sin embargo, soltar no es un acto instantáneo. Es una práctica diaria. Una decisión que se repite cada mañana, cuando despiertas, y el pasado intenta ocupar el primer pensamiento del día. Después del hospital, la vida no se volvió más sencilla, se volvió más honesta. Camila regresó a la casa de mi madre durante su recuperación. Yo iba algunas tardes, al principio por compromiso, luego por algo más difícil de nombrar. No hablábamos del pasado directamente. Nos movíamos alrededor de él como si fuera un animal dormido, que podía despertar si hacíamos demasiado ruido. Una tarde, mientras le ayudaba a caminar por el pasillo, se detuvo de pronto, se apoyó en la pared y respiró con dificultad. Pensé que era dolor físico, pero no. Me miró con una expresión no le conocía. Una mezcla de vulnerabilidad y vergüenza. Yo nunca quise ser tú, me dijo. Solo quería sentir que también podía ser elegida. Esa frase me golpeó más que cualquier confesión anterior, porque por primera vez no estaba hablando de Daniel. Estaba hablando de nosotras. Crecimos en la misma casa, bajo las mismas reglas, pero no bajo las mismas miradas. Yo era la responsable, la que sacaba buenas notas, la que ayudaba en todo. Ella era la que necesitaba más atención, la que cometía errores pequeños, que luego se volvían etiquetas permanentes. Camila es impulsiva. Camila es inmadura. Camila siempre se equivoca. Yo nunca pensé que esas frases construían una jaula. Y sin querer, yo también fui parte de esa comparación constante. Nunca la humillé, nunca la hice menos, pero tampoco noté que vivía midiéndose contra mí. Daniel fue la oportunidad de romper ese patrón, no porque fuera especial, sino porque al elegirla, la hizo sentir que por una vez no estaba en segundo lugar. Eligió el fuego, y ella eligió ser la llama, que me arrebataba algo. Durante semanas pensé en eso. Pensé en cómo las heridas no empiezan el día de la traición, empiezan mucho antes, en silencios familiares, en inseguridades no habladas, en rivalidades disfrazadas de cariño. Pero entender no es justificar. Un mes después de salir del hospital, Camila me pidió que camináramos hasta el parque donde jugábamos de niñas. Era otoño. Las hojas secas crujían bajo nuestros pasos lentos. Se sentó en el mismo banco donde solíamos inventar historias sobre nuestro futuro. Terminé con él antes del accidente, me dijo sin rodeos. Sentí un leve sobresalto, no por sorpresa, sino por algo parecido a cierre. No fue por ti, continuó. Fue porque cada vez que me miraba, veía en sus ojos que estaba comparando. A veces contigo, a veces con la idea de lo que perdió. Y yo nunca fui suficiente para sostener algo que empezó mal. No supe qué responder. Parte de mí quería preguntar si lo amó de verdad. Otra parte sabía que la respuesta no cambiaría nada. ¿Lo amas todavía?, pregunté al final, casi en un susurro. Se quedó en silencio unos segundos, mirando a los niños que corrían frente a nosotras. No, creo que amé la sensación de ser elegida. No él. Esa honestidad dolía, pero también liberaba algo. En los meses siguientes, nuestra relación cambió de forma sutil. No volvimos a ser confidentes íntimas, pero empezamos a hablar de cosas reales, de terapia, de culpa, de miedo. Camila comenzó a asistir a sesiones psicológicas. Yo también, por primera vez en mi vida, hablé en voz alta del resentimiento que llevaba dentro. Descubrí que no solo estaba enojada por la traición, estaba enojada por haber construido mi identidad alrededor de ser la correcta, la estable, la que no falla. La traición no solo me quitó a un prometido,
Me quitó la narrativa que tenía sobre mí misma. Un día, durante una sesión, mi terapeuta me hizo una pregunta que me dejó sin aire. Si Daniel no te hubiera traicionado, ¿estarías segura de que querías casarte con él? ¿O solo estabas cumpliendo el plan que diseñaste? Esa pregunta abrió una grieta incómoda. Recordé discusiones que minimicé, comentarios que ignoré, sensaciones de desconexión que atribuí al estrés. Tal vez el fuego que él encontró con Camila era algo que yo ya no estaba dispuesta a encender. Tal vez nuestra relación estaba sostenida más por costumbre que por pasión. Aceptar eso no borraba el daño, pero lo colocaba en un contexto menos romántico y más humano. Un año después del accidente, recibí una llamada inesperada. Era Daniel. No escuchaba su voz desde hacía tiempo. Sonaba distinta, menos segura. Necesito verte, dijo. Es importante. Mi primera reacción fue rechazarlo, pero algo en su tono no era manipulación, era desgaste. Nos encontramos en un café discreto. Cuando entré, lo vi más delgado, más cansado. Nos saludamos con una distancia formal que parecía extraña para todo lo que compartimos. No vine a pedirte nada, empezó. Solo quería decirte algo que nunca supe cómo decir. Lo miré en silencio. Te hice daño porque no supe enfrentar mi propia insatisfacción. No fue amor épico con tu hermana. Fue miedo. Miedo a una vida que sentía demasiado definida. Contigo todo era estable, claro, predecible. Y yo confundí estabilidad con ausencia de emoción. Escucharlo no me dio placer ni venganza. Solo me dio perspectiva. Eso no justifica nada. Respondí con calma. Lo sé, solo necesitaba que supieras que nunca fue porque tú no fueras suficiente. Ahí entendí algo que tardé años en asimilar. Cuando alguien te traiciona, rara vez lo hace porque tú fallaste. Lo hace porque no sabe sostener sus propias fracturas. Nos despedimos, sin promesas de volver a vernos. Salí del café sintiendo que un capítulo que permanecía entreabierto finalmente se cerraba. Pero el verdadero clímax no ocurrió con él. Ocurrió meses después. En una cena familiar, era la primera reunión grande desde el accidente. Tíos, primos, risas forzadas. La tensión flotaba bajo la superficie. En algún momento, una tía comentó en voz alta que menos mal todo quedó en familia. La frase cayó como un golpe. Camila bajó la mirada. Yo sentí la vieja herida abrirse levemente. Fue entonces cuando decidí hacer algo que nunca había hecho. Hablar. No quedó en familia y dije con firmeza. No rompió. Y estamos aprendiendo a reconstruirnos. No es un chisme. No es un error simpático. Fue dolor real. El silencio fue absoluto. Nadie volvió a bromear. Esa noche, al salir, Camila me abrazó con una fuerza distinta. No era dependencia, era gratitud. Gracias por no esconderlo, susurró. Y comprendí que el perdón también es eso. No fingir que nada pasó, pero tampoco permitir que el pasado sea un espectáculo. El tiempo siguió avanzando. Empecé una relación nueva, mucho más lenta, más consciente. No le conté mi historia de inmediato. Aprendí que no todo dolor necesita presentarse como carta de presentación, pero cuando lo hice, lo conté sin vergüenza, sin victimismo, como una parte de mí, no como mi definición. Camila también empezó a reconstruirse, volvió a estudiar, cambió de trabajo, empezó a hablar en público sobre salud mental en pequeños espacios comunitarios. Un día me pidió que la acompañara a una de esas charlas. La vi frente a un grupo de desconocidos, hablando de culpa, de errores, de cómo una mala decisión de desarmar tu identidad. No mencionó mi nombre, no mencionó a Daniel, pero habló de una traición que y la destruye y de un perdón que no merecía, pero que recibió. Mientras la escuchaba, sentí algo que no había sentido en años. Orgullo, no el orgullo competitivo de antes, sino el orgullo de ver a alguien hacerse cargo de sus sombras. Después de la charla, caminamos juntas hasta el carro. Nunca voy a poder deshacer lo que hice, me dijo, pero quiero que al menos sirva para algo. La miré y supe que esa era la diferencia entre culpa y responsabilidad. La culpa paraliza, la responsabilidad transforma. El verdadero cierre llegó una noche inesperada. Mi nueva pareja me pidió matrimonio. No fue un gesto impulsivo, ni lleno de promesas eternas. Fue una conversación profunda, consciente, donde ambos reconocimos nuestras cicatrices. Antes de responder, pensé en todo lo vivido, en el anillo que una vez guardé en una caja, en la mujer que fui entonces, en la que soy ahora. Dije que sí, pero esta vez no desde la fantasía, desde la elección clara. Cuando se lo conté a Camila, sus ojos se llenaron de lágrimas, no de envidia, no de culpa,
de emoción genuina. Te mereces algo limpio, me dijo. Y entendí que el ciclo se estaba cerrando. El día de mi boda, Camila estuvo a mi lado, no como sombra, no como amenaza, como hermana, cuando me ayudó a acomodar el vestido. Nuestras miradas se cruzaron en el espejo. Vi en sus ojos el recuerdo de todo lo que pasó, pero también vi algo más fuerte, la decisión de no repetirlo. Antes de caminar hacia el altar, me tomó la mano. Gracias por no dejarme convertirme en mi peor error. Esa frase me atravesó. Caminé hacia mi nueva vida, sin olvidar la anterior, porque olvidar sería negar el aprendizaje. Hoy, cuando pienso en aquella noche en el hospital, entiendo que su vida no dependía solo de mi perdón. Dependía de que ambas aceptáramos la verdad completa, que somos capaces de herir profundamente a quienes más amamos. Y también somos capaces de cambiar. Nuestra relación nunca volvió a ser inocente, pero se volvió real. El perdón no borró la cicatriz, la transformó en memoria consciente, una marca que nos recuerda que el amor sin honestidad es frágil, que la comparación es venenosa, y que elegir mal no tiene por qué definirte para siempre. A veces todavía sueño con aquella notificación, iluminando la pantalla. Todavía siento el frío inicial, pero ya no me paraliza, porque entendí que la traición fue una grieta. El perdón fue un puente, y cruzarlo no significó que el abismo desapareciera. Significó que aprendimos a vivir sabiendo que está ahí, y aún así avanzar. Si alguien me preguntara hoy qué fue lo más difícil, no diría que fue descubrirlos, ni cancelar la boda, ni enfrentar a mi familia. Lo más difícil fue aceptar que la persona que me hirió también estaba rota, y que yo podía elegir no convertirme en una versión endurecida de mí misma. A veces la vida de alguien debe depender de tu perdón, pero lo verdaderamente transformador es descubrir que el tuyo propio depende de aprender a mirarte, con todas tus cicatrices, y aún así decidir seguir amando. Y eso, aunque nadie lo vea, es la victoria más silenciosa y más profunda que he tenido.